Bueno, son días en donde el dato positivo es que se planchó el dólar. Pero faltan esos billetes norteamericanos para que lleguemos a diciembre y el presidente Macri, en modo presidente, trata de explicar a los empresarios que el objetivo siempre ha sido trabajar en el diálogo, la paz y la cordura, algo que en 3 años y medio no ha dejado la cosecha esperable ni deseable. En lo social, no es el piquete y el acampe en la 9 de julio lo que determina el hambre y la pobreza, sino algo que decidió normalizarse en la gestión de Macri, se llama el INDEC, y siempre recordaré a Cintia Poc que me decía, lo más interesante del INDEC es que una estadística determina cuál debería ser mañana una política social, si es que tomamos como reales y ciertos esos números. Llegar a diciembre, decía la semana pasada, es algo extremadamente complejo, porque se juega la historia de lo que el peronismo ha hecho contra aquellas estructuras que no son peronistas. Bueno, le tengo que decir que hace un largo tiempo que se discute cómo es el sistema de partidos en la Argentina, para adjudicarle a un partido que tiene distintas variantes y variables, que es el responsable de las políticas que ejerció desde diciembre de 2015 Macri. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir de aquí en más? Bueno, que hay una campaña prevista para el 27 de octubre, que hay una discusión que se reabre en términos paritarios, que se da en el sur, así como ocurrió con Fuente Alba, una situación de petroleros maleantes y mafiosos golpeando a trabajadores de la educación que no perciben sus sueldos. Lo que quiero decir que el tejido social no es solamente el conurbano y la mancha que tiene el país, definida así despectivamente por muchos politólogos. Es la Argentina con sus particularidades, con sus provincias y sus identidades. Con lo cual, construir un nuevo federalismo es respetar las identidades, mirar las capacidades productivas, pensar en el trabajo, en los sujetos del mismo y tal vez con algo de austeridad y decencia, arrancaremos hacia un norte que hasta aquí no ha aparecido. En el plano local, mañana se reabre la paritaria. Los gremios están pidiendo a Festa una recomposición para que la pérdida no sea mayor al 35%. Sin olvidar, claro está, que en mayo, cuando se abrió la mesa paritaria, se pautaron 2 tramos de 12%. Y lo aclaro porque algunos quieren confundir este punto, que es central, de cara a la transición. El 12% restante es pagadero en enero, es decir, cuando se liquiden los sueldos de diciembre. Y en diciembre ya estará sentada en la Intendencia Mariel Fernández. Por lo tanto, hay que registrar cómo, con la devaluación del peso, con las deudas que va cargando la actual gestión hacia los proveedores que le están exigiendo que si se va en diciembre liquide lo que no se va a poder liquidar, con qué plata se va a encontrar Mariel Fernández y cómo va a ser para transitar Festa estos 3 meses, que es muy diferente a lo que tiene Vidal y diferente a lo que tiene Macri. Ahora, mañana a las 10 de la mañana, con la reapertura de las paritarias, por lo menos ATE va con el reclamo del 35%. Imposible, le va a decir Festa. El plan nuestro siempre fue, incluso antes de la devaluación y antes del resultado de las PASO, pagar los sueldos el día 11 y llegar a fin de año con una proyección tributaria y tarifaria que le dé la tranquilidad de abonar el aguinaldo el día 20. Como Festa perdió la interna, esa tarea le queda a Mariel Fernández, que no puede esperar para mí hasta diciembre, sino tiene que diseñar el plan de recaudación hoy para, si quiere usted, imponer un criterio de debate y ejecución del programa y que en diciembre no se encuentre con un problema luego de asumir el 11 de diciembre, cuando ya asuma el cargo. Entonces, mañana esa reunión paritaria va a dejar manifestaciones que son lógicas de los gremios de si estamos perdiendo masa salarial y el intendente Festa sosteniendo lo que siempre dijo desde el comienzo, este es el modelo de Macri Vidal. Finalmente, algo que ocurrió, que es el encuentro de Festa con Mariel Fernández. Sucedió no en Moreno, sino en Capital Federal, y la reunión sirvió para que el intendente le exprese
a la vencedora de la interna del Frente de Todos que está a disposición todo aquello que ella necesite. Y cuando es todo, no una parte, es todo. En la reunión o cónclave participó Emilio Pérsico, que es uno de los máximos referentes del movimiento Evita. Y ahí Festa le dijo, es importante que en octubre se trate la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, que es la base para después construir un presupuesto. Pero sobre todo porque el armado o el modelo local, que ha sido bajar el déficit, después cuando llegue la nueva gestión vamos a saber cuál es el déficit real y cuál es la deuda que queda, pero el diseño y el modelo ha atendido a la austeridad, para mí siempre fue un ajuste, que pagaron los trabajadores y las trabajadoras municipales, y participación activa de los mayores contribuyentes, las grandes empresas que, convocadas con una oferta de reducción de la tasa de seguridad e higiene, pueden pagar en diciembre para que se capture en enero lo que significa el tributo de un año. Esto le transmitió Festa a Mariel Fernández. Para que no se encuentre con la dificultad del pago de aguinaldo y tal vez sueldos, es que esto se tiene que votar en octubre con el Consejo Deliberante que tenemos hoy y con el nuevo que asume en diciembre. El programa de hoy va a tener un momento que tiene que ver no con lo educativo vinculado únicamente al Consejo Escolar. He invitado a un hombre que estará sentado en una institución que es organismo descentralizado de la provincia de Buenos Aires, pero que debe necesariamente recuperar algo de estímulo y sobre todo construir lazos ciertos con la comunidad. El Consejo Escolar ha sido el último bastión en donde se pagó el armado de una lista. Y siempre los elegidos están en la lista. Bueno, veremos de qué trata el nuevo Consejo Escolar porque la intervención terminará en diciembre, sí o sí. Charlaré con alguien que es un hombre histórico del peronismo sobre el nuevo mapa que se abre en términos de poder, administración, conjunción o enfrentamientos lógicos que se van a dar a partir de diciembre. No solamente aquí, probablemente, sino a nivel provincial y sobre todo a nivel nacional. Y finalmente, estoy esperando que llegue Luis Ibáñez porque es un hombre de ATE y él cree que le puede acercar a la próxima intendenta, Mariel Fernández, una herramienta que ya ha tenido algún tipo de utilidad luego del 2 de agosto de 2008. Y tiene que ver con comités que enfrenten la crisis pero que le den protagonismo real a quienes participan de los mismos. La presentación del programa es la siguiente y viene a charlar con nosotros. ¿Está Lolo Gómez? Sí, vamos a arrancar con Lolo Gómez y luego con Nair Gómez. Presentación y venimos. Bueno, el 50% de la población de Moreno está por debajo de la línea de pobreza. En una nota que le hice a un funcionario de la gestión Festa, instalé el interrogante: ¿por qué estaría mal que un nuevo gobierno local focalice todo el esfuerzo, construya empatía para el 50% postergado? Le diría a usted históricamente, ¿qué podría provocar eso? Bueno, la respuesta de Raúl Taborda fue: no es un problema, el punto es que un ejercicio de esa naturaleza debe contemplar a todos los actores de la política. Bueno, entonces, para arrancar el programa y charlando con Ricardo Lolo Gómez, que es un hombre del Partido Justicialista, es un hombre del justicialismo, tiene una dilatada trayectoria, ¿qué es lo que se viene para Moreno? ¿Qué es lo que estás registrando hasta aquí? Aunque sea tibiamente, porque después el ejercicio del poder es diferente a lo que es una campaña. ¿Qué es lo que te alienta y qué es lo que, voy a ponerlo así, te preocupa? No, a ver, me alienta el hecho de que yo creo que después del 27 de octubre viene un gobierno en el orden nacional, provincial y municipal, con un signo o digamos con una identificación con lo popular y lo nacional.
con una economía que busca fundamentalmente el desarrollo de los sectores, de todos los sectores de la sociedad. No creemos en la teoría del derrame, por supuesto que no, la combatimos absolutamente, y quienes van a llegar, si todo se da como está previsto para el 27 de octubre, al gobierno de estos 3 niveles del Estado, creo que tienen esta teoría, creo que van a trabajar en primer lugar por algo que me parece esencial, que es la reconstrucción del tejido social en la Argentina. El necrocapitalismo y este sistema político fascista, digamos, ha llevado a nuestro país a un retroceso muy profundo, un proceso muy profundo, donde nuevamente, y acá lo digo como peronista, como justicialista, debe venir el peronismo a recuperar, a reparar y a transformar una realidad no deseada. Nosotros estamos convencidos de que lo primero que vamos a encarar, que va a encarar el gobierno en los 3 niveles del Estado, va a ser la reconstrucción del tejido social, va a ser la necesidad de una economía que de alguna manera sustituya las importaciones, poder lograr un desarrollo de las pymes, poder lograr un movimiento mayor en el consumo y el movimiento del comercio, y en nuestra sociedad la posibilidad de seguir o de poder volver a recuperar la movilidad social. El peronismo durante estos 12 años de gobierno kirchnerista, del 2003 al 2015, ha sido capaz de agregar a aquello que en 1948 el general Perón había logrado, que era el acceso gratuito a la universidad. Ha logrado que esas universidades también se extendieran a lo largo de todo el territorio nacional. Y hoy tenemos, gracias a estas políticas, la posibilidad de que los sectores más humildes puedan llegar y tengan mayor facilidad del acceso universitario, ¿no? Así que te genera una expectativa en lo local interesante. Yo creo en lo local, en lo provincial y en lo nacional. Yo creo que el gobierno municipal va a tener la suerte que no ha tenido la gestión de Walter Festa, de tener un apoyo tanto del gobierno provincial como nacional. Creo que el equipo, aunque no lo conozco, pero supongo que el equipo que va a construir la compañera Mariel Fernández va a ser un equipo que sobre todo atienda las necesidades, sí, las necesidades que existen en los sectores más humildes, sin descuidar, por supuesto, la respuesta al resto de la sociedad. No gobernamos, no, el peronismo y los sectores populares nunca gobernamos solamente para un sector de la sociedad. Por supuesto, tenemos una preferencia por los más humildes, a los que nos parece que debemos promover una política de derechos. Nosotros ahí también, desde el punto de vista de lo social, no adscribimos a las políticas asistencialistas, sino que adscribimos a las políticas de derechos. ¿Cuál es la diferencia entre las políticas de derecho y políticas asistencialistas? Bueno, las políticas asistencialistas... Parece una pregunta tonta, pero no lo es. Sí, las políticas de derechos son aquellas que, como ser a partir del año 45, le ofrecieron al trabajador el aguinaldo, le ofrecieron las vacaciones, le dio la posibilidad de la jubilación, le dio la posibilidad de vivienda, salud pública, educación pública, digamos. Estos son derechos, esto es generar derechos que se apodera, el pueblo se apodera y después los defiende y los sostiene en el tiempo. Y crea y genera conciencia de la defensa de esos derechos. Y la política asistencial es aquella que busca solamente atender emergencias. Nosotros, Eva Perón definía, el peronismo tiene 2 brazos, el de la asistencia social y el desarrollo social. Nosotros, por supuesto, que cuando hay emergencia, acudimos a la emergencia y tratamos de responderle. Pero, digamos, trabajamos de fondo en la adquisición de derechos, en que nuestro pueblo vaya cada vez asumiendo y teniendo más derechos. Derechos que no es que se le otorgan graciosamente,
ni nadie los otorga, los adquiere el pueblo. Lo que hace el Estado, un Estado como el nuestro, un Estado peronista, es reconocer esos derechos y lograr que los posea y los defienda, ¿no? ¿No te parece que en el plano asistencial hay una explicación de lo que ha sido el desguace del Estado y la exclusión de varias capas que llevan años sin participación protagónica en el trabajo en la Argentina, por supuesto en Moreno, que se le dé un lugar privilegiado a las cooperativas para que desde allí se reconstruya el trabajo y deje de ser un esquema asistencial para transformarse en una nueva forma de producción? ¿Vos creés posible eso? Sí, acá ha habido una... Se prometió tantas veces y se subestimó tanto y se arrodilló el concepto cooperativo. Por la propia política. Sí. Yo creo que, digamos, el cambio que ha habido en la Argentina, no, en el mundo entero, nos plantea la aparición y la invención de nuevas formas de trabajo, de nuevas formas de emprendimiento, es decir, de cooperativas, trabajo autogestionado. De hecho, en la crisis, los trabajadores han sido capaces de autogestionarse o formar cooperativas para salvar determinadas actividades productivas que los empresarios abandonaban por la crisis, ¿no? Es decir, hay muchísimos ejemplos y que han dado muy buen resultado. Entonces, sí, nosotros creemos que van a ser nuevas formas de organización del trabajo, en lo que se llama la economía popular. Economía popular. En ese sentido, digamos, nosotros somos optimistas, claro, y también, por supuesto, este optimismo no es un optimismo ingenuo, es un optimismo basado en nuestra voluntad política, pero también sabemos de que vamos a tener muchísimas dificultades. Claro. Y esas dificultades, digamos, se pueden plantear a partir de cuál es el escenario que se provoca antes del 10 de diciembre. Y vemos, por lo menos nosotros, algunos de los compañeros, analizamos tres posibles o dos posibles escenarios, ¿no? Un escenario donde un macrismo que debe abandonar el barco porque ya no se sostiene y debe dejar esto, debemos adelantar la entrega deberá adelantar la entrega de gobierno, no creo la entrega, no creo el acto electoral, pero sí la entrega de gobierno tal vez se deberá adelantar. Alberto Fernández, Axel Kicillof y creo que Mariel deben estar ya preparando los equipos para estar en condiciones después del 27 de octubre de manera inmediata de tomar la gestión gubernamental. Entonces nosotros, te decía, creemos que si ese macrismo se despide, ese macrividalismo, neoliberalismo neoliberalismo, digamos, porque para nosotros se está terminando, se desparrama porque tienen que huir, muy parecido al helicóptero del 2001, va a haber una situación donde va a desaparecer esa oposición política, no va a haber posibilidades que nosotros después del 10 de diciembre tengamos un bloque político con intendentes, gobernadores o expresidente que, digamos, se sienten enfrente en las sesiones del Congreso Nacional o provincial o en el Consejo Deliberante a discutirnos políticas, porque van a estar en una desorientación política muy grande y que les va a llevar tiempo recomponerse. Como pasó después del 2001 con el radicalismo, este escenario se puede dar. Y creo que esto lo que puede traer aparejado es tal vez que las tensiones se den en el seno del Movimiento Nacional y Popular. Nosotros creemos que podemos tener esas tensiones dentro del Movimiento Nacional y Popular. Ahora, las vamos a resolver en la discusión. Por eso yo creo que es muy importante que el peronismo sea capaz y el kirchnerismo sean capaces de generar masa crítica, pensamiento crítico, reflexivo, que digamos no acepte de manera simple, de manera automática, las distintas políticas que se van a implementar. Creo que nosotros necesitamos que sea siempre aceptada la masa crítica y el pensamiento reflexivo y crítico, ¿no? Bueno, esto es
va a gobernar Alberto Fernández, Axel Kicillof y Mariel Fernández, que los que gobiernan no sientan que la masa crítica o el espíritu crítico va a contramano de lo que ellos pretenden, sino es necesario para acumular diversidad y potencialidad en aquellos que quieren estar y están dentro del campo nacional popular y pueden evitar lo que muchas veces ocurre cuando alguien llega al poder, que es la obsecuencia por la obsecuencia misma, que termina destruyendo los proyectos y eso envalentona a aquellos que pueden quedar diezmados para reorganizarse con discursos facilistas, lo voy a decir así. Así se construyó el macrismo, en gran parte ocurrió eso. Yo voy a lo local. Taborda dijo en una nota que subí en la página de Salambrar: el gobierno de Fernández tiene que tener como columna vertebral al Partido Justicialista. La pregunta que te hago a vos es, ¿no tendría que reordenarse el Partido Justicialista para que sea columna vertebral? A ver, el Partido Justicialista es una institución, como también lo son los distintos partidos que conforman el Frente de Todos. Claro. El Partido Justicialista tal vez es el eje sobre el cual se constituyó el Frente. Sí, los otros son frentes o coaliciones electorales, ¿ok? Claro, claro, sí. Pero digo, van a ser parte también del gobierno nacional, provincial y municipal, supongo. Y todos esos compañeros que conforman el espacio nacional y popular no tienen por qué depender solo del Partido Justicialista. El Partido Justicialista es uno más, tal vez sea el más importante, es el que va a generar debate, sí. Pero digamos, no es excluyente que sea nuestra mirada la que se imponga sobre la gestión de gobierno que deban llevar los compañeros, ni en el orden local, ni provincial, ni nacional. Es decir, los compañeros llevarán adelante el proyecto que ellos crean, el que más se ajusta a esta realidad. El resto lo que vamos a hacer es acompañar y cuando tengamos diferencias van a ser planteadas. Van a ser planteadas porque me parece que es la mejor manera de contribuir al crecimiento para rectificar errores o para fortalecer decisiones acertadamente tomadas, ¿no? Nosotros, en ese sentido, desde Ancla y desde el espacio que constituyo, creemos y que vamos a apoyar firmemente que los compañeros que han ganado legítimamente la elección el 11 de marzo generen su propio gabinete, sus propios colaboradores y lleven adelante la política. La apoyaremos en todas aquellas medidas que para nosotros sean las acertadas. Donde creemos que tenemos diferencias, se las plantearemos y se las plantearemos de frente para el fortalecimiento de los mismos, ¿no? Es decir, también, perdón, sí. No, yo sé, también yo creo mucho en la necesidad de las instituciones. Digamos, si hay una de las cosas que hemos perdido en los últimos años es el fortalecimiento y el desconocimiento de las instituciones. El Partido Justicialista es una institución que necesariamente, y los partidos políticos en general necesitan reconstruirse. Y las instituciones lo que tienen es que cuando existen marcan reglas, y cuando marcan reglas claras, la comunidad, la sociedad o quienes lo componen saben cómo desenvolverse porque hay reglas claras. Hace años que han desaparecido las reglas, porque han desaparecido el respeto por las instituciones. Entonces, digo, y este es un viejo anhelo y un viejo propósito del necroneoliberalismo, ¿no? La disolución de las expresiones democráticas de nuestra sociedad, que son los partidos políticos. La última, ¿hay que pensar en diciembre en el orden local o hay que atravesar el 27 de octubre? No, por supuesto que hay que atravesar el 27 de octubre. La pregunta tiene como raíz si hay algún riesgo de que pueda ocurrir lo que yo creo que es imposible, que Fernández pierda. Mariel Fernández, yo no creo que eso pueda pasar. En Moreno, el 60 y pico % de la población se expidió claramente por el Frente de Todos en todos los órdenes, incluido el municipal. Yo creo muy difícil de que hayan actitudes mezquinas, egoístas o muy parecidas a las que sucedieron en el 91, cuando yo también fui candidato en aquella época y vi el rol y el papel que jugaron determinados dirigentes, digamos, apoyando a
a otros candidatos que no eran los propios, ¿no? Digamos, algo que no hemos compartido nosotros nunca. Nosotros a Coco Lombardi, cuando nos ganó la interna, inmediatamente lo apoyamos y lo acompañamos hasta el último momento de su gestión. Claro. Creo que lo mismo hay que hacer ahora. Ninguno de los 7 candidatos que se presentaron debe dudar, debe tener ningún tipo de duda que nuestra candidata es Mariel Fernández y el conjunto de compañeros que va a representar al Frente de Todos. Lo que sí me parece es que no es un paseo. Hay que ser capaces de buscar. Alguien decía, alguna vez decía, la unidad debe doler. Yo creo que la vez pasada hubo una definición más acertada. La unidad no debe doler. La unidad de lo que es una niebla. La unidad es una niebla, donde tal vez no nos vemos bien, no nos conocemos mucho, no sabemos quién está a nuestro lado, pero en esa niebla tenemos que marchar hasta encontrar cómo vamos despejando y cómo vamos mirándonos y viéndonos claramente quiénes estamos uno al lado del otro, ¿no es cierto? Pero es aceptarnos, es avanzar y saber que hay una sola guía que es un pueblo que está esperanzado en el peronismo, en el movimiento nacional y popular, y que está esperanzado en mejorar su calidad de vida. Un Moreno, que lo último que un Moreno que sí creo que necesita orden, que necesita un ordenamiento. Desgraciadamente, Moreno, parte de nuestra sociedad, tanto los sectores de los barrios humildes como el centro de Moreno, vive en un momento de demasiado desorden, de demasiada ausencia de Estado. Creo que hace falta mucha más presencia de nuestro Estado en los barrios humildes y en el centro de Moreno. Gracias, Lolo, por estar aquí. No, de nada, gracias por la invitación. Bien, voy a hacer una traducción rápida como cierre. Si no llega Macri a diciembre, ese 30% que lo acompañó a Juntos por el Cambio se disemina. Y alguien dijo que lo peor que puede ocurrir para un gobierno es no tener oposición. Porque naturalmente se producen las batallas intestinas que, diría por ADN de un partido de poder, se manifiestan en el corto, mediano y largo plazo. Una traducción. Una cosa es Alberto Fernández, que va a ser el presidente que entiende lo que puede significar la moderación y la austeridad, junto a Massa, y otra es la visión que puede tener Máximo Kirchner y, mal dicho, los chicos de la Cámpora, que ya no son chicos. ¿Se entiende? Es decir, va a haber una discusión que, si quieren, el personaje mal presentado como Grabois, porque Grabois es algo más que el pibe que está diciendo lo que dice. Cuando él refiere reforma agraria, que parece algo imposible, en el medio lanza una frase Grabois que dice: hay sectores del Frente de Todos que no comulgan con la idea, pero hay otros que sí. Bueno, en definitiva lo que estoy tratando de decir es que hay pensamientos, hay ideas y hay acciones. De acuerdo a cómo se desenvuelvan las acciones, si contiene el pensamiento y las ideas. Y esto, de cara a lo que se viene, es central. Es muy importante, porque la Argentina no va a tener el dinero que se requiere para darle lo mágico que nunca llegó. Entonces se requiere decencia, honestidad en la ejecución del plan y respeto por los que menos tienen, si es que, en definitiva, como siempre se dice, los privilegiados son aquellos que han sido desclasados. Bueno, veremos, no falta mucho, falta un poquito. Pausa, ya venimos.
Consejo Escolar, intervenido desde el año 2017. Luego de la elección, que ganó Cambiemos en 2017. El 27 de octubre llega la intervención, presentaciones judiciales y hasta el día de hoy se mantiene. ¿Qué se dijo históricamente del Consejo Escolar? Que ha sido una caja incontrolable. Después de lo que se ha dicho, después del 2 de agosto del año pasado, con las muertes de Sandy Rubén, con el proceso asambleario en parte, de comité de crisis creado, de participación más fuerte de directores y directoras, de inspectores que decían menos mal que están los directores, y la comunidad en algún nivel siendo protagonista, las exigencias van a ser mayores que antes, que estaban invisibilizadas o subestimadas. Me acompaña un hombre que va a participar del nuevo Consejo Escolar a partir de diciembre, que es Nair Gómez. Entonces, lo primero que se me ocurre preguntarle, y lo he charlado con él antes, pero lo venía trabajando, como disparador de esta entrevista, es ¿por qué no, en serio y obligatoriamente, que cada escuela tenga un libro de infraestructura? Que ese libro sea accesible, por supuesto, para la directora, pero para toda la comunidad, esto es, padres y madres, y que no se tenga que hacer un acta para decir que viene doña Rosa a pedirlo, sino que se le ofrezca, acá está, mire, aprendamos juntos. Seamos pares. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias por invitarme. Mira, como veníamos hablando, una cuestión fundamental dentro del Consejo es, por un lado, simplificar un montón de cuestiones que tienen que ver con la infraestructura y el SAE, que viene teniendo problemas y que es función del Consejo realizarlo. Parte de realizar una cuestión de infraestructura es estar al tanto de cómo está la situación de cada uno de los colegios. Hoy tenemos colegios que seguramente después del proceso de infraestructura de este año y un mes después de la lamentable muerte de Sandy Rubén, nos vamos a encontrar con vicios de obra y que van a observar los directivos y que van a observar las familias y los inspectores. Bueno, una de las primeras circunstancias para entrar al Consejo, una vez pasado el 27 de octubre, muy respetuosamente decir esto, que hay otros candidatos y que nosotros no nos damos como ganadores, sino que hay que participar de las elecciones, para eso están. Una de las primeras instancias es sentarse con los inspectores y con los directivos y plantear, tener este libro de obra, hablarlo con la provincia de Buenos Aires, ver cuál va a ser la inversión de la provincia de Buenos Aires. Esto es fundamental. Hoy escuchaba, por ejemplo, lo del SAE, el servicio alimentario, que la gobernadora va a aumentar un 20% ese servicio, y lo va a hacer en 2 tramos, en un 10 y un 10. Hoy, para almuerzo, ese SAE es de 27,50. Lo va a aumentar en 2 tramos, o sea, 2,70 y 2,70. Sería ese 20%. Bueno, tenemos que discutir ese dinero que se le da a los pibes para comer, porque están pasando hambre. Después de esta situación económica que estamos viviendo, donde el dólar de una semana a la otra aumenta 10 pesos, lo mismo que un trabajador, los pibes están comiendo menos. Sí, además hay algo que te paso la copa. Gracias. Lo que ocurre con esto es, un paréntesis, no hay referencia de precios. No. Y eso hace que cualquiera ponga el precio que quiera. O sea, el descontrol favorece a los grupos que son formadores de precios, que no son muchos en Argentina. Y quienes padecen toda esta enfermedad pergeñada son los que menos tienen. Entonces, las escuelas se transforman en comedores que alimentan, y entonces la educación queda como rezagada, siendo lo principal. Y esta es una discusión viejísima. En la gestión de Scioli y la gobernación eran 6 mangos, y era insuficiente, y era una miseria. Y se peleaban desde los gremios para decir, no puede ser, y se sostuvo. Como ahora va a haber una concordancia, un alineamiento de los planetas en términos presidencia, provincia y municipio, debería fluir mejor la idea. Por eso le pregunté a Nair si un libro de infraestructura que sea accesible
es acordado con la provincia desde el fundamento, que es abrir la escuela y tener una noción real de cuáles son los vicios de obra, porque los edificios van a estar mejor que antes, a partir de las muertes de Sandy Rubén. Y esto no es decir, qué bueno Vidal, no, se murieron 2 personas. Ahora, hay un presupuesto local que tiene fondo de financiamiento educativo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes, porque ustedes son un grupo que están discutiendo el plan de gobierno, y por conocimiento que tenés vos y con las personas que tenés que hablar y que has hablado, ¿qué se va a hacer con eso? Porque también fue una discusión histórica, si eso tenía que ir para las escuelas o no tenía que ir para las escuelas. Nosotros creemos que hay 2 cuestiones. Por un lado, la provincia se tiene que hacer cargo de los edificios públicos, eso es cierto. Bien. Pero también es cierto que nosotros, como municipio, tenemos que estar bregando por que las instituciones estén en condiciones. Bien. Parte de eso es que nos planteemos como municipio, si es que llegamos a esa circunstancia, tener un equipo técnico que pueda asesorar y que pueda acompañar algunas cuestiones, como lo ha existido en algún momento, y que el Fondo de Financiamiento Educativo sirva para hacer esas obras. Quizás las obras de mayor envergadura, que son escuelas, hoy están faltando 11 jardines en Moreno, los tenga que hacer la provincia. Pero si hay que arreglar algo en un jardín, un pozo ciego, una ruptura de un caño de agua, de gas o cualquier otra cosa, nosotros podríamos estar acompañando eso. Pero marcás que la obligación central es de la provincia de Buenos Aires. Claro, la obligación central. Estoy hablando en materia de infraestructura. ¿Por qué? Porque si decimos que los edificios van a quedar mejor que en el año 2015, es que se hace con ese dinero. Bueno, la discusión es qué tipo de edificios tenemos, si son dignos, seguros, habitables, y si querés te pongo un obstáculo al planteo, que se cumplan los 12 puntos. Claro. Del acta acuerdo del año 2011. Entonces, con el dinero del Fondo de Financiamiento no va a alcanzar, pero marca un norte de edificios que no son los de Capital Federal, son los que nuestros pibes, niñas y niños merecen. Bueno, tiene que haber ciudadanía en algún momento, ¿no? Hoy hablábamos que también el tema de los edificios compartidos. Claro. Tenemos no el 50%, pero un 30-35% de los edificios que son compartidos. Bueno, esto que lo los usa una secundaria y una secundaria primaria. Entonces, lo que decimos, ¿cuál es el plano? El plano de obra. Claro. ¿Existe un plano de obra? Y bueno, si no existe, ¿cómo se interviene? ¿No? Para evitar los vicios de obra que después pueden significar dolores de cabeza y angustias que son eternas, ¿no? Sí, discusiones, peleas entre una institución y la otra. Hay que involucrar a la comunidad educativa, y cuando decimos involucrar a la comunidad educativa estamos hablando no solamente de los inspectores, no solamente de los gremios, de los docentes, de los directivos, sino que hay que convocar al resto de la comunidad, a los padres, a las asociaciones cooperadoras que tan de lado han quedado, esa parte que le da una institucionalidad, incluso si vos querés hacer una ejecución, que ha pasado en algún momento, que había que hacer una ejecución de fondo educativo y no había ninguna institucionalidad porque no se lo podían dar al consejo, lo tenían que ejecutar o a través del municipio o, en el caso de la cooperadora que existiera, bueno, se daba a la cooperadora y la cooperadora contrataba a la empresa para hacer la obra pequeña que se quería hacer. Bueno, hoy, ¿en qué circunstancia está eso? No tenemos idea, con la vocación que está, no tenemos idea de prácticamente nada. Sí, digamos, está esto de, bueno, ya terminamos las obras, pero falta un poquito acá, falta... No está claro nada. No hay una referencia clara, absoluta de qué es lo que queda. Bueno, eso se tiene que construir. Y se construye con la comunidad, con las autoridades directivas, con los inspectores y todo lo que decimos. Otra pregunta, transparencia. ¿No? Que parece una palabra tan utilizada, sobre todo en tiempos electorales, que después cuando vienen las gestiones lo que falta es transparencia. Bueno, ¿qué se dice? Si hay control y participación popular, no puede haber dolo, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es volver a las reuniones de UEGD. Y en esas reuniones de UEGD tienen que participar no solamente, repito lo anterior, no solamente los inspectores, no solamente los directivos
o los gremios, sino que tienen que participar estos espacios, estas organizaciones sociales, cooperativas, quienes estén interesados en la educación pública, que articulen con el municipio, que articulen con la provincia de Buenos Aires, para conocer cómo se desarrollan esos proyectos de infraestructura o de SAE, Sí. cómo son convocadas las empresas, qué empresas van a estar participando, que las empresas que estén participando no sean del tío, del primo o propias de alguno de los consejeros, sino que sean empresas que participan, ganan, porque tienen verdaderamente una propuesta para lo que se necesita, sea infraestructura o sea alimentación, que beneficie a esa comunidad. Si no, estamos cayendo nuevamente en esto de que parece algo oscuro que pasa ahí adentro y no queda claro. La claridad está en abrir la puerta y que todo el mundo esté viendo qué es lo que pasa ahí. Hay algo que ocurrió en estos 3 años y medio de Consejo Escolar, incluso por las causas penales, que algunas de las figuras están involucradas ahí por desconocimiento, por desidia en el saber qué hacer y la irresponsabilidad de no asumir qué contiene una función pública. Eso ustedes lo evalúan, los que van a llegar, que no es sentarse, hay una carga que deben respetar y hacer valer. Mira, nosotros una cosa que estuvimos hablando entre la semana pasada y esta semana, los concejales por un lado y los consejeros por otro lado, estamos ya reuniéndonos en otras instancias que no son instancias de militancia partidario, territorial, sino que son instancias de formación. Más allá de que cada uno de nosotros haya participado o participe de la educación desde algún lugar, tomamos la decisión de formarnos para esto que vamos a hacer. No es ir a improvisar, porque de la improvisación lo que termina pasando es que no sabes que tenés que hacer un acta, que no sabes a quién tenés que llamar, que no sabes cómo viabilizar un expediente, no sabes cuáles son las competencias de cada organización gubernamental, ¿no? Sea provincial o sea municipal. Entonces uno tiene que estar preparado para lo que es una responsabilidad que después, digamos, puede pasar esto, que termine con una causa penal por desconocimiento o por hacer abuso también, por hacer abuso de la posición que uno tiene. Blanquear también es eso, que uno esté preparado para sentarse ahí y bueno, guiar, porque a uno lo eligen para eso, para ser funcionario y guiar también la necesidad. Y esto también es interesante poder decirlo. A nosotros nos elige el pueblo y nosotros tenemos que acompañar las decisiones del pueblo también, y si eso implica que reclamemos a la provincia, por más que estemos en la misma línea política, tenemos que hacer saber al otro, mirá, tenemos este problema, hay que resolverlo. No puede pasar otra vez lo de Sandra Rubén. La última consulta. Es muy interesante lo que está expresando Nair, porque no ocurrió antes. Si había un problema en Moreno, sobre todo en las escuelas, y en materia de infraestructura, se decía, no podemos ir a reclamar a la provincia, o en todo caso había canales institucionales que no eran entregados los datos o la información en forma adecuada, por una cuestión de organicidad, y entonces se recaía todo el Consejo Escolar, que recibía poca plata y además no se explicaba qué se hacía con la plata. Entonces, comprender que es un organismo descentralizado de la provincia de Buenos Aires, así que, ¿por qué no se le va a exigir a la provincia de Buenos Aires si el recurso no llega? Es decir, recuperar la naturalidad de la función que tiene cada estructura es vital. Por eso yo no hablo de construcción, sino de deconstrucción. Por lo menos para mí esa es una palabra mucho más interesante para hacer un recorrido. Y la última consulta para vos es, si ustedes están planificando estratégicamente algo que vincule la primaria, la secundaria, el terciario y la universidad, y que le dé a Moreno una perspectiva, como suele decirse, a 20 años. Mira, nosotros en
En el tiempo que estuvimos fuera de la conducción política del distrito, siempre tuvimos vinculación varios de nuestro espacio con la educación. Sí. Ya sea en un bachillerato popular, ya sea en el caso de Mariel con el Evita y el terciario Néstor Kirchner, ya sea fines, digamos, como que siempre trabajamos la vinculación del territorio con la educación primaria, secundaria, terciaria y universitaria. Nosotros en algún momento trabajábamos con la Universidad Nacional de Moreno a través de extensión, de la Secretaría de Extensión, Sí. el acompañamiento de algunas secundarias de la universidad, contándole cuáles eran las carreras, acercando a los estudiantes. Esas fueron pequeñas experiencias que nosotros pudimos hacer. Una de las primeras reuniones que tuvo Mariel al comienzo de la campaña fue con estudiantes y profesionales de la universidad. Y lo que demandaban tanto los estudiantes como los profesionales era esto, la cercanía del territorio y el trabajo concreto. Y una de las cosas que nosotros le devolvíamos a ellos era la necesidad de que nuestro distrito trabajara con ellos. ¿Por qué trabajadores sociales de otro distrito? ¿Por qué un arquitecto de otro distrito? ¿Por qué un administrador de otro distrito si nosotros tenemos esas carreras a nivel local? Y que también, digamos, podemos planificar a largo plazo qué otras carreras podemos tener en la universidad. De la misma forma que Mariel y ese espacio de Levita pudo ver que había una necesidad concreta en Cuartel Quinto de que exista un terciario, que exista maestras laburando en el territorio, vamos a seguir viendo estas cuestiones y vamos a seguir sumando en eso. Hay una cuestión también para solucionar muy importante. En primaria, en el 2017, había 49.000 estudiantes en primaria. En secundaria, eso había bajado un 35%. Digamos, será un trabajo que nos tenemos que dar con la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con esos pibes que salen del sexto grado fueron? y no fueron a la secundaria? Yo, digamos, podría llegar a entender por las cuestiones sociales, por lo que viene pasando en el país, que se pierdan en ese tramo de secundaria, universidad, terciario, etcétera, etcétera. Más allá de que la matrícula Pero en no la de universidad, primaria a secundaria. pero de primaria a secundaria que pase una cosa así es terrible. Es terrible. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para construir ese vínculo con la comunidad, para saber dónde está ese pibe que no está yendo? ¿Cómo construimos nuevamente con la provincia de Buenos Aires el vínculo de la escuela con el pibe? Es una tarea que nos tenemos que dar, porque uno de los desastres que hizo la provincia de Buenos Aires fue los trabajadores sociales, ese equipo que tenía la escuela, que no terminaba de ser asignado, pero había algunos que tenían cada uno su trabajador social, le terminaron dando 3 escuelas a cargo. Y hacete cargo de 1.500 pibes. ¿Qué es no hacer? Es no hacer. Gracias por estar aquí, Ha sido un gusto. Muchas gracias. A ver, ha sido clarísimo, Nair. El Fondo de Financiamiento Educativo es un fondo que se va a asignar a la educación. Puede ser amplio, pero dijo antes, la obligación de construir escuelas es de la provincia de Buenos Aires. Será de Kicillof. Y para mantener, y tal vez pensar que los 12 puntos no fueron escritos en un papel porque sí. Habría que agregar una visión más comunitaria, porque eso salió de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Habría que pensar cómo esos 12 puntos pueden ser 12 puntos aplicables a nuestro territorio y a nuestra comunidad. Que el Consejo Escolar tiene que dar explicaciones, sí, por supuesto, pero también exigir a la provincia de Buenos Aires. Que el protagonismo de las comunidades no sea algo simbólico, sino vinculante. Y que las sesiones del Consejo Escolar sean tan públicas como las del Consejo Deliberante. Con eso alcanzaría para empezar lo que yo llamo una transición. Pausa y viene Luis Ibáñez a hablar, sí, del nuevo Moreno, el que se viene.
Bueno, verá que el último bloque tiene conexión con el segundo y el primero. Es el Moreno que se viene, hay que transitar estos meses, pero existen tópicos muy valiosos para saber si después son ejecutables. Protagonismo, participación, apertura, elaborar un plan que contenga a varios, a todos, pero dije en la editorial, ojo que el 50% de la población de Moreno está por debajo de la línea de pobreza, hay indigentes y aquellos que están más en lo subterráneo. Y todo da cuenta que se va a focalizar ahí la política de Mariel Fernández y quién puede cuestionarlo. Claro que en cualquier diseño las prioridades son prioridades y hasta donde yo he visto en mi vida, los que están abajo nunca han sido verdaderas prioridades. Siempre se apuntó al de abajo para contener, pero el del medio que no pierde y el de arriba que la tiene toda. Eso entra, por lo menos hasta allá en la discusión. Lo invité a Luis Ibáñez porque en una charla que tuve con él me plantea esto. ¿Y por qué no en el nuevo gobierno de Mariel Fernández se construye un comité donde participen varios actores de la comunidad, incluidos los gremios? ¿Cómo te pensás eso? ¿Cómo crees que eso puede funcionar? En realidad, lo que estábamos conversando en ese momento aparecía como un título, ¿sí? ¿no? ¿Qué puede ser eso? Comité de crisis. U otro nombre, un instrumento que tenga... Un instrumento que tenga a todos los actores contenidos en el mismo, ¿no? Sí. Porque nosotros aprendimos en la práctica y en la desgraciada práctica de la desaparición física de nuestros compañeros Sandra y Rubén, que un comité de crisis podía mejorar la relación de la comunidad con las instituciones del Estado. Sí. Y esto es en el caso de educación con el Consejo Escolar, pero entendiendo la crisis que se va a profundizar. No sabemos, o sí, tenemos algunas ideas, de acuerdo a algunas consultoras, que puede llegar entre 68 y 87 pesos el dólar a fin de año. ¿Cómo afecta esto a la sociedad? Fundamentalmente a aquellos sectores más vulnerables. Como decían quienes me precedieron en la palabra, ¿llegará, no llegará? Es una duda que tenemos todos, que quisiéramos que llegue, qué sé yo, sí, supongo que sí, quisiéramos que llegue, que entregara el bastón de mando. Sí. Pero en realidad lo que nos espera en estos últimos meses del año es una profundización de la crisis, la deuda que nos deja el gobierno de Macri y de Vidal también, porque Vidal también contrajo deuda externa en dólares, ¿no? Y mucha. Así que nos deja una deuda externa amplísima, grande, casi impagable. Hay que someter eso a discusión. Sí, incluso al ser una deuda tan pesada, fíjate cuando yo hablo de cuáles son las prioridades, ¿qué sectores ante un país endeudado, qué sectores van a ser los privilegiados por quienes ejercen las primeras magistraturas? Es decir, ¿hacia dónde va a ir focalizada la política de Fernández, Alberto? ¿Hacia dónde va la de Axel Kicillof? ¿Y hacia dónde va la de Mariel Fernández? Pero por supuesto, nosotros entendemos que tiene que focalizarse en el tema de lo que se está hablando hoy, ¿no? Sí. El tema del hambre, emergencia alimentaria, urgente. Bien, anoche, ese es un tema, a ver, no lo hace Macri. Llega Fernández, tiene que decretar emergencia alimentaria. Totalmente. Anoche, de hecho, tiene que hacerlo ahora, por decreto o por ley, Macri, para facilitar los instrumentos que posibiliten en lo más urgente posible llevar algún tipo de respuesta hacia los sectores más desprotegidos, ¿no? Mirá que Moreno se decretó la emergencia alimentaria. Sí, pero nunca se instrumentó, jamás se instrumentó. Bueno, aclaremos eso, que no se puede decir que se hace, pero si después no tiene una aplicación, es peor que decirlo. Por supuesto. Nosotros acá tenemos malos ejemplos, buenos ejemplos en cuanto a la forma en que nos hemos dado las organizaciones del pueblo para poder enfrentar situaciones fuertes de riesgo para la población más desprotegida, para los trabajadores en general. Pero sin embargo, cuando llega al Estado, el Estado, si bien hace como que, después no termina haciendo nada. Entonces, eso es lo peor, y tenés razón en eso. Ahora, fíjate cómo esto que estás diciendo vos a modo de reflexión
sería imposible si existen mecanismos o instrumentos donde participe un colectivo. Por supuesto, nosotros creemos que el comité de crisis tiene que continuar en el Consejo Escolar. Las organizaciones, hemos tenido un déficit, ¿no? Cuando Recién dijo Nair Gómez que hay que fortalecer, hay que volver a UGD, ¿eh? Sí, bueno, tenemos alguna diferencia, ¿no? Creemos que quien controla es la comunidad a través de sus organizaciones. Tuvimos un déficit. Nosotros, las organizaciones que hemos constituido, el comité de acampe, que hemos constituido el comité de crisis, que no fue, y fue por inexperiencia, porque hacía mucho que no nos juntábamos, nos unió la desgracia, y en esto pudimos constituir lo que nos ha dado para constituir, lo que la fuerza y nuestras capacidades en ese momento nos dio para constituir. Pero nos faltó poder constituir en cada barrio, en cada escuela, un comité de escuela, un comité de cada comunidad. Porque la escuela está íntimamente ligada a la necesidad de la comunidad de ese barrio. Y en ese barrio también hay una unidad sanitaria, también precisan asfalto, también hay problemas de seguridad. Y ese comité de cada comunidad, de cada escuela, hubiera sido necesario para poder ampliar la red de contención social hacia toda la comunidad. Bueno, esto no ocurrió, tenemos que mejorarlo. Hacia una futuro gobierno de Mariel Fernández, entendemos que se va a encontrar con una situación muy difícil, económicamente, financieramente, ¿no? Si bien el contexto político podría ayudarla, que el gobierno nacional, del mismo signo político, el gobierno provincial también, no debemos olvidar los condicionamientos externos, ¿no? A nivel de política económica que va a tener toda la próxima gestión de los Fernández, ¿no? Vamos mañana. Escuchen lo que plantea Luis Ibáñez, que siga comité de crisis o un comité de participación, pero un comité, mientras puede reaparecer UGD, que tiene un carácter más institucional. Pero dijo Nair Gómez, vinculado con la comunidad en territorio, en donde las organizaciones pueden estar o no, pero es cómo todo esto se articula. Claro. Mañana se reabre la mesa paritaria, yo lo dije en la editorial, y como dos preguntas finales para Luis, ATE va a ir con el 35%. Fue el único gremio que no firmó el acta paritaria de este año 2019 y va con el 35%. Walter Fest, una nota que le pude hacer esta semana, dijo la prioridad son los sueldos. No dijo aumentar, ni recomponer. Está diciendo que yo pueda pagar el día 10 los salarios. ¿Y entonces? Mira, están abiertos todos los interrogantes. Mañana tenemos convocatoria a asamblea de trabajadores municipales del conjunto, todos los que puedan ir, que se puedan acercar a las 10 de la mañana, asamblea y permanencia en la puerta de la municipalidad, mientras los delegados paritarios de todos los sindicatos entran a la primera reunión de esta reapertura de paritaria que hemos tenido que anticipar o salir a hacer asambleas hace 10, 15 días para poder anticiparla. La crisis, si va a reabrir la paritaria para que diga que no nos puede pagar y que nos va a pagar en el tiempo que viene pagando, a los trabajadores no nos sirve de nada. Después del 11 de agosto, a la fecha hemos perdido entre el 25 y el 30%, ¿no? Han subido el precio de los alimentos y de la mayoría de los productos que consume el pueblo. Vos decías hace un momento que en algunos casos no hay precios de referencia. Y ese es verdad. Y quienes se benefician son los formadores de precios, que no son tantos tampoco. Son 8, dice. Entonces, lo que tenemos acá es que, o bien se está con el pueblo, con los trabajadores, o se está con ese otro sector. No hay demasiado para definir acá. Acá venimos de un 12%. Cuando nosotros no firmamos la paritaria en mayo, pretendían hacernos firmar una paritaria del 12%, transitarla desde mayo hasta diciembre, que sería ese otro 12%, que lo cobraríamos en enero. En enero lo cobran.
pero un 12% cuando la inflación estaba estimada en un 40-45%. Ahora tenemos una estimación de inflación anual del 55 a 56%. Así que mal puede entender o pretender el intendente Festa de que podamos aceptar una propuesta de en noviembre o diciembre la vamos a pagar. No, de ninguna manera. Ya venimos resignando salario, venimos resignando poder adquisitivo y venimos resignando condiciones de seguridad e higiene laboral en los lugares de trabajo. Más en este tiempo, con las características, pregunta final Luis, más en este tiempo que queda, el paro y la unidad de todos los sectores, de todas las entidades gremiales, ¿es imposible o es factible? Y nosotros siempre tenemos esa expectativa. Por eso llamamos a los otros responsables de otros sindicatos, ¿no? Son 4. Tenemos 4 PCN, sindicatos. la Asociación Sindical, el Sindicato de Trabajadores Municipales y ATE. Y ATE. Sí. Bueno, somos 4. Tenemos la expectativa de que podamos confluir en una medida de fuerza. Seguramente mañana lo que vamos a hacer es vamos a discutir el panorama, vamos a discutir distintas caracterizaciones que tiene cada sindicato respecto al momento que vive el municipio y vivimos los trabajadores. Pero después de eso se viene la discusión, después de eso viene la propuesta del municipio. Entendemos que va a ser así. Ojalá viniera ya mañana para poder ir a la asamblea y decirle, compañeros, han planteado esto. La patronal ha planteado esto. Gracias Luis por estar aquí. Gracias a ustedes. ¿Qué es lo que puede ofrecer Festa? Ya nos vamos, Martín y Valentina. Un bono. Es lo que ofreció antes. Antes hizo eso. No sé si está en condiciones económicas y financieras de decir, vamos a adelantar la recomposición del 12% que es pagadera en enero porque son sueldos liquidados de diciembre. Entonces ahí empieza a estudiarse por parte de las entidades gremiales un acuerdo de unidad para un paro. Ahora, si se hace el paro y Festa dice, no tengo plata, porque además por la devaluación de Macri y Vidal nos quedamos todos en la calle, ¿qué problema? Problema para el presente y para el futuro, cuando asuma Mariel Fernández, es ¿qué va a ofrecer? Porque la inflación no desaparece ganando Alberto Fernández. Pues los gremios le van a decir, bueno, perdimos el 40 o el 30, ¿qué nos das? Yo arranqué el programa diciendo que la prioridad es el sector postergado. Pero la vida y la totalidad no es un sector, son varios sectores. Y dentro de los sectores hay uno que se llama sector trabajador, ocupado y formal. Bueno, eso también va a entrar no en colisión, sino en diálogo. Y por eso el instrumento que planteaba en el comienzo Luis Ibáñez es central. Sí hay capacidad de escucha. Y se entienden cuáles son las prioridades. Que no hay una prioridad, sino algunas que deben ser estudiadas y son centrales. Siempre debió ser así. Hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí.